hablaremos un poco de algunos autores griegos. El primero que estudiaremos será Eurípides. Eurípides nació en Flia, aldea del Ática Central, de donde pronto, por la Segunda Guerra Médica decisiva para los griegos y el mundo occidental, tuvieron que emigrar a Atenas, siendo él aún un niño. Otras fuentes indican que su lugar de nacimiento fue la isla de Salamina. Eurípides fue amigo de Sócrates, el cual, según la tradición, solo asistía al teatro cuando se representaban obras de Eurípides. En el año 408 a.C., decepcionado por los acontecimientos de su patria, implicada en la interminable guerra del Peloponeso, Eurípides se retiró a la corte de Arquelao, de Macedonia, en Pela, donde murió 2 años después. A continuación vamos a definir qué fue la guerra del Peloponeso y por qué Eurípides entró en una depresión por estos hechos. La guerra del Peloponeso fue un conflicto militar de la antigua Grecia, que enfrentó a las ciudades formadas por la Liga de Delos, encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. Tradicionalmente, los historiadores han dividido la guerra en 3 fases. Durante la primera, llamada la Guerra Arquidámica, Esparta lanzó repetidas invasiones sobre el Ática, mientras que Atenas aprovechaba su supremacía naval para atacar las costas del Peloponeso, y trataba de sofocar cualquier signo de malestar dentro de su imperio. Este periodo de la guerra concluyó en el año 421 a.C. con la firma de la paz de Nicias. Sin embargo, al poco tiempo el tratado fue roto por nuevos combates en el Peloponeso, lo que llevó a la segunda fase, en el año 415 a.C. Atenas envió una inmensa fuerza expedicionaria para atacar a varios aliados de Esparta. La expedición ateniense, que se prolongó del año 415 al 413 a.C., terminó en desastre, con la destrucción de gran parte del ejército y la reducción a la esclavitud de miles de soldados atenienses y aliados. Esto precipitó la fase final de la guerra, que suele ser llamada la Guerra de Decelia. En esta etapa, Esparta, con la nueva ayuda de Persia y los sátrapas, gobernadores regionales de Asia Menor, apoyó rebeliones en estados bajo el dominio de Atenas, en el mar Egeo y en Jonia, con lo cual debilitó a la Liga de Delos y finalmente privó a Atenas de su supremacía marítima. La destrucción de la flota ateniense en Egos-Potamos puso fin a la guerra y Atenas se rindió al año siguiente. La guerra del Peloponeso cambió el mapa de la antigua Grecia. Desde un punto de vista helénico, Atenas, la principal ciudad antes de la guerra, fue reducida prácticamente a un estado de sometimiento, mientras Esparta se establecía como el mayor poder de Grecia. El costo económico de la guerra se sintió en toda Grecia. Un estado de pobreza se extendió por el Peloponeso, mientras que Atenas se encontró a sí misma completamente devastada y jamás pudo recuperar su antigua prosperidad. También conoceremos un poco sobre la literatura griega o sobre la literatura de Eurípides. Eurípides es conocido principalmente por haber reformado la estructura formal de la tragedia ática tradicional, mostrando personajes como mujeres fuertes y esclavos inteligentes, y por satirizar muchos héroes de la mitología griega. Los rasgos diferenciales de su obra son los siguientes: innovación en el tratamiento de los mitos, complejidad de las situaciones y de los personajes, humanización de los personajes, que se muestran como hombres y mujeres de carne y hueso, con pasiones y defectos, que en algunos casos se acercan a los de la tragicomedia. Especial influencia de los problemas y polémicas del momento que dan un aire de realismo. Crítica de la divinidad tradicional desde un punto de vista tradicionalista. Disminución del papel del coro. Ahora hablaremos un poco sobre Sófocles. ¿Quién fue Sófocles? Sófocles fue un poeta trágico griego que nació en Colono en el año 496 a.C. y falleció en Atenas en el año 406 a.C. Es autor de obras como Antígona y Edipo Rey.
Se sitúa junto con Esquilo y Eurípides entre las figuras más destacadas de la tragedia griega. De toda su producción literaria solo se conservan 7 tragedias completas, que son de importancia capital para el género. Sófocles nació en Colono, aldea cercana a la ciudad de Atenas, en una familia de posición acomodada en el año 497 o 496 a.C., según datos de la Crónica de Paros, o en el 495 a.C., según el anónimo autor de la vida de Sófocles. Era hijo de Sófilo, un fabricante de armas. Uno de sus maestros fue Lampro, que lo instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira. A los 16 años estaba al frente del coro que celebró con un peán la victoria de la batalla de Salamina, en la que también participó Esquilo como combatiente y que se libró en el año 480 a.C., el mismo en que nació Eurípides. Sófocles participó activamente en la vida política de Atenas. En el año 443 o el 442 a.C. fue el eletómano, cargo que desempeñaba la persona dedicada a administrar el tesoro de la Liga de Delos, gracias en parte al éxito de su obra Antígona, representada en el año 442. Fue elegido estratego, cargo que desempeñó por primera vez durante la guerra de Samos, bajo la autoridad de Pericles, pero la flota que dirigía fue derrotada por Meliso. Según la Suda, Sófocles fue autor de 123 tragedias, pero el anónimo autor de la vida de Sófocles dice que Aristófanes de Bizancio conoció 130 obras atribuidas a Sófocles, pero consideró apócrifas 17 de ellas. Sófocles participó por primera vez en las grandes Dionisias del año 468 a.C., ocasión en la que venció a Esquilo. En total, compitió en 30 concursos de las fiestas dionisias y venció en 18 de ellas. Además, venció 6 veces en las Leneas. De toda esa producción literaria, solo se conservan 7 tragedias completas. Fue también teórico. Escribió un tratado sobre el coro que se ha perdido. Se le atribuye el aumento de 2 a 3 del número de actores, aumentó el número de coreutas de 12 a 15, introdujo la escenografía y fundó el llamado Tiazo de las Musas, donde se rendía culto a las musas y se hablaba de arte. Fue amigo de Heródoto, a quien dedicó una oda de la que solo se conserva un breve fragmento. Incluso reflejó en sus tragedias algunos pasajes de la obra del historiador. Otro de sus amigos fue Ión de Quíos. En un fragmento que se conserva de este autor se relata una anécdota de Sófocles en la que destaca su ingenio. Y por último, conoceremos un poco sobre la vida de Esquilo. Esquilo nació en Eleusis en el año 525-526 a.C. y falleció en Gela en el año 456 al 455 a.C. Fue un dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides. Es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Nació en Eleusis, Ática, lugar en el que se celebran los misterios eleusinos. Pertenecía a una noble y rica familia de terratenientes. En su juventud fue testigo del fin de la tiranía de los Pisistrátidas en Atenas. Luchó contra los persas en la batalla de Maratón en el año 490 a.C., en la de Salamina en el año 480 a.C. y posiblemente en la de Platea en el año 479 a.C. Algunas de sus obras, como Los persas en el año 472 y Los 7 contra Tebas en el año 467, con el resultado de sus experiencias de guerra. Fue también testigo del desarrollo de la democracia ateniense. En las Suplicantes en el año 463 a.C. puede detectarse la primera referencia que se hace acerca del poder del pueblo y la representación de la creación de Areópago, tribunal encargado de juzgar a los homicidas. Esquilo viajó a Siracusa invitado por Hierón, para el que produjo Las mujeres de Etna, en honor a la nueva ciudad que había fundado ese tirano, y puso de nuevo en escena a los persas. Tras la representación de la Orestiada en el año 458 a.C., volvió a visitar Sicilia, donde murió en Gela entre el año 456 y el año 455 a.C. Esquilo escribió 82 piezas
Algunas fuentes la cifran en 90. Esquilo escribió 82 piezas, algunas fuentes la cifran en 90. Consiguió su primera victoria en composición dramática en el año 484 a.C., siendo sus rivales Bratinas, Frínico y Querilo. Solo fue vencido por Sófocles en el año 468 a.C. Poco antes de su muerte, el oráculo le vaticinó que moriría aplastado por una casa, por lo que decidió residir fuera de la ciudad. Curiosa y trágicamente falleció al ser golpeado por el caparazón de una tortuga, que fue soltado por un quebrantahuesos desde el aire al confundir su cabeza calva con una roca contra la que se podía romper el caparazón. El sufrimiento humano es el tema principal en el teatro esquileo, un sufrimiento que lleva al personaje al conocimiento y que no está reñido con una fuerte creencia en la justicia final de los dioses. Un elemento clave en el teatro esquileo es la sustitución, en la escena final, de la violencia por la persuasión, como vemos en la Orestiada. Casi siempre los dioses son severos e implacables, y los mortales se encuentran prisioneros, sin esperanza, pese a que pueden elegir cómo afrontar su propio destino. Afrontarlo, pero no evitarlo. En las últimas producciones de Esquilo sobresale un concepto diferente de la divinidad, como ocurre en la Orestiada, en la que las divinidades conocidas como las coéforas se convierten en euménides, en responsables y afectuosos protectoras de los mortales que lo merecen. Esquilo está muy interesado en la vida comunitaria de la polis y todas sus obras conservadas tienen aspecto visiblemente políticos. Parece ser un gran opositor de la democracia. En Las Suplicantes, la decisión del rey se demora por culpa de la consulta popular, lo que supone un gran riesgo para la supervivencia de su pueblo, un mundo cuyos elementos aparecen por primera vez en Las Suplicantes. En todos los dramas de Esquilo aparece el contraste entre el individuo potente y dedicado a sus intereses, así como al control del Estado y cuyos actos, frecuentemente irresponsables, amenazan con arruinarlo y la comunidad que debería tener el control de sí misma y cuyas acciones colectivas aseguran la salvación general. La tragedia griega tuvo su máximo esplendor en el siglo V a.C., con los tres grandes trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y esto fue todo sobre la vida de los autores o poetas trágicos griegos. Gracias.